Bueno, este es el ejemplo o el ejercicio de pilas. Primeramente, necesitamos declarar lo que es una pila. Aquí está declarada. Eh, Está vacía, como se puede ver. Simplemente tiene el nombre de pila y se puede denotar con los corchetes. Como lo había explicado en el video de las colas, eh, para poder ejecutar este menú y que se vuelva a repetir hasta que nosotros querramos seleccionar la opción 4, lo que hice fue agregar un while y pasarle una condición que sea verdadera. En este caso 1 es igual a 1, entonces como se cumple la condición, pues bueno, permite ejecutar este menú varias veces. Tenemos aquí varios print que indican lo que es un menú con cuatro opciones. La idea de este programa es poder agregar un número a la pila, quitar un número de la pila, imprimir la pila y salir. Entonces aquí está el cómo se imprime el menú. También tenemos una variable opción que básicamente es un string y ese string lo recibe mediante el teclado. Es por eso que el input es muy importante agregarlo si vamos a ingresar algún tipo de parámetro. Entonces cuando ejecutemos el programa simplemente va a aparecer el menú y la opción. Bueno, tenemos esta serie de if. Bueno, el primer if compara si el string, como les decía, la opción es un string. Entonces si es igual a 1, entonces nos va a aparecer la variable declarada aquí mismo, que será igual a lo que se ingrese por teclado, que en este caso es le estamos pasando que ingresa un número, entonces simplemente recibe el número mediante teclado. Entonces, para cómo podemos agregar un elemento a la pila, bueno, Python nos da la opción de poder agregarla con la función append. Y bien, tenemos nuestra pila, estaba, estaba vacía, entonces aquí es donde le vamos a empezar a llenar. Le pasamos pila punto append, que es la función, y de parámetro le vamos a pasar el elemento que se está ingresando mediante teclado. Y como aquí lo tenemos en el comentario, esa función permite agregar elementos a la pila. Bien, entonces cuando haya terminado de ingresar el valor, simplemente va a aparecer un mensaje que diga listo, el elemento fue apilado. La opción 2 consiste en quitar un número de la pila. Bueno, tenemos esta comparación. Básicamente len nos retorna el valor de elementos que hay en una lista. Entonces le ponemos len y le pasamos como parámetro a la pila que se acaba de agregar un elemento dentro de ella. Entonces, si la pila no tiene ningún elemento, como lo marca aquí, simplemente nos va a aparecer que no hay elementos en la pila. Pero si detecta que hay algún elemento, simplemente nos va a poner print el elemento o el número. En este caso, como la opción 2 es quitar algún elemento de la pila, simplemente con la función pop que nos brinda la librería de Python, pop nos ayuda a quitar un número. En este caso no le pasamos ningún parámetro porque eh, la definición de las pilas es que si el último elemento ingresado es el primero en ser retirado, entonces por eso que no le pasamos ningún parámetro. En el anterior de colas le pasábamos un cero porque iniciaba a contar desde el elemento cero de la lista. En este caso no, simplemente va a iniciar desde el final para ir quitándolo. Y bueno, la opción 3 lo que hace es poder imprimir lo que es la pila. Tenemos un for, en este caso no es un for each, es un for normal. Y bueno, tenemos el for, tenemos la variable i, que es el contador. Eh, Básicamente aquí es donde va a empezar a iterar y le estamos pasando un rango. Eh, ya hemos usado la función len para pasar el número de elementos que hay en una pila. Entonces simplemente va a usar de rango el, el número de elementos. La palabra reserved, básicamente lo que hace es hacerlo de a lo contrario. Básicamente va a empezar del último hasta el principio. Entonces, lo que va a hacer es que, como les decía por definición, una pila va a quitar el último elemento y bueno, entonces
va a imprimir lo que es la pila y lo va a imprimir, le vamos a pasar con parámetro i dentro de los corchetes para que podamos ver el número que fue eliminado. Y bueno, la última opción en este caso pues es 4, que es salir. Simplemente con un break se rompe el programa, y un else por si no se ingresa ninguna opción válida. Cabe aclarar que estos elementos que están ingresados únicamente deben ser valores enteros. A pesar de que se está utilizando strings, tienen que ser enteros. Bueno, para ejecutar simplemente con la terminal de Visual Studio Code, simplemente necesitamos agregar la palabra reservada Python y le vamos a pasar el nombre de nuestro proyecto, que es pilas. Y bueno, es pilas.py, y dando un enter y se va a compilar. Bien, aquí tenemos el menú que les hablaba. Tenemos 4 opciones. El primero es apilar un número. En este caso vamos a hacer lo primero, que es apilar un número, que se va a hacer el 6. Y listo, nos aparece el mensaje que fue apilado y el número que fue apilado. Tenemos, bueno, voy a agregar otro número. Voy a agregar el 8. Y bien, aquí de nuevamente nos aparece qué elemento fue apilado. Lo voy a imprimir la pila para que se pueda ver. Y aquí lo tenemos. Es el primero, es el último que agregamos. Se puede ver aquí dentro de la historial de ejecución que bueno, el 8 fue el último y aparece como primero. Entonces, si deseamos quitar uno, simplemente le quitamos, le ponemos el 2. Y bien, el 8 como fue el último, entonces es el primero en ser eliminado. Entonces, aquí la opción 2 nos muestra esta leyenda que dice número 8 fue quitado de la lista, o la pila, como lo quieren llamar. Entonces, si volvemos a imprimir la pila, simplemente vamos a tener el 6, que fue el primer valor que ingresé al principio de la ejecución. Y pues ahí se queda. Y como les decía, por definición, entonces el primer elemento, el último elemento en ser agregado, pues es el primero que se va. Es por eso que al principio, cuando puse la opción 3 de imprimir la pila, el 8 aparecía como primero, pero simplemente era para poder mostrar que iba a ser el primero en ser eliminado. Para salir simplemente apretamos el 4 y como podemos termina la ejecución. Y eso sería todo para el video de pilas.